Hola amigas, les saluda Graciela Chagoyán de Magnética Presencia Femenina y en esta ocasión voy a hablar acerca de uno de los mitos más interesantes del desarrollo humano y espiritualidad. Estos mitos que a veces mantenemos como verdaderos y los hacemos parte de nuestra vida. Y en esta ocasión voy a hablar acerca del mito de las emociones negativas. ¿Existen las emociones negativas o es un mito? Las emociones negativas no existen. Es un mito que existan las emociones negativas. No existen las emociones negativas. Y yo sé que muchas personas entienden esto, pero hay muchas que todavía creen que las emociones negativas existen. Y quisiera explicar por qué esto no es verdad. Hay tres tipos de emociones, que son las emociones naturales saludables. Está también las emociones no naturales, no saludables, y las emociones tapadera, que son las que hacen la función de tapar las emociones verdaderas, lo que se siente realmente. ¿Sí? Las emociones naturales saludables, las emociones naturales no saludables y las emociones que tienen función de tapadera. Ahora, ¿por qué le llamamos emociones negativas y emociones positivas? Hasta donde yo tengo entendido y hasta donde yo he investigado, se le llama positivo o positivas a las emociones que nos traen bienestar, que nos hacen sentir bien, ¿sí? Y se le llama emociones negativas a las emociones que no nos hacen sentir bien o que no se sienten bien o que tenemos la idea de que son dañinas o que son malas, ¿sí? Entonces, cuando decimos que una emoción es positiva, creemos que es buena, y cuando decimos que una emoción es negativa, se cree que es mala, que no es bueno sentirla, ¿sí? Por lo menos ese es el concepto que yo tengo en lo que yo he investigado. ¿Ok? Entonces, si ese es el concepto que se maneja acerca de las emociones negativas y por eso se rechazan, porque se consideran malas, entonces las emociones negativas no existen. Ninguna emoción es mala. ¿Ok? Ahora, voy a explicar qué es emoción y qué son emociones. La emoción es energía en movimiento. Es la energía que se mueve dentro de nuestro cuerpo. Es nuestra vitalidad, el fuego interno. Es el combustible que nos mueve. Es lo que nos hace sentir vivos. Esa es la emoción, energía en movimiento. Y no estoy hablando de la energía universal, ni estoy hablando de nosotros como seres de energía, no estoy hablando de nuestra aura, no estoy hablando de la energía física que se siente cuando comemos chocolate o cuando comemos azúcar. No, me refiero a la energía humana, la energía, la emoción que nos hace sentir, nuestra vitalidad. Ahora, las emociones son diferentes frecuencias de esa energía en movimiento, ¿sí? La energía se mueve y tiene diferentes frecuencias, diferentes niveles y se sienten de una manera diferente, ¿sí? Unas son intensas, unas frecuencias son intensas, otras frecuencias son más suaves, unas son más altas, unas son más bajas, unas son más fuertes, ¿sí? A esas frecuencias les ponemos etiquetas con nombres como enojo, alegría, tristeza, coraje, dicha,
envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el enojo, por ejemplo, es una frecuencia muy intensa y a veces no toleramos esa frecuencia tan alta porque no tenemos la capacidad consciente de dejarla fluir y porque no se siente bien o esa frecuencia tan intensa, ¿sí? Se cree que es mala, pero no es mala. La alegría no es mejor que la tristeza, ni que el enojo, ni que el coraje. Simplemente se siente mejor. ¿Ok? No es mejor la alegría que la tristeza o que el enojo o que el coraje. Simplemente se siente mejor. Lo que crea dolor es la resistencia que ponemos al sentir estas emociones por el juicio que tenemos acerca de ellas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que verdaderamente causa dolor y el juicio que se tiene acerca de, o los juicios que se empiezan a hacer acerca de las circunstancias que provocó esa emoción, esa frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que causa dolor. Los juicios acerca de las situaciones externas, de las circunstancias, eso crea resistencia, la energía se estanca y se siente dolor. Y entonces caemos en un estado de colapso porque no sabemos cómo dejarla fluir. ¿Sí? Y caemos en un estado de colapso donde nos perdemos en la emoción, ¿sí? Porque entonces nuestra mente empieza a hacer juicio de todo el escenario, de todo, y a sacar las conclusiones, las razones de por qué pasó, porque a mí, etcétera, 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 etcétera. Entonces nos colapsamos. Entonces no permitimos que esa emoción fluya, que esa frecuencia fluya, ¿sí? Por eso se dice o se tiene el concepto de que son negativas o que son malas. Pero todas las emociones se pueden disfrutar si se les permite fluir y si se tiene la guía y el conocimiento para poder hacerlo, porque no es fácil, es simple, mas no fácil. ¿Sí? Entonces no es mejor la alegría que la tristeza, simplemente se siente mejor. ¿Es mejor la alegría? Ya ahí es un juicio que estamos haciendo acerca de lo que creemos que es mejor para nosotros. No quiere decir que sea mejor. Quiere decir entonces que uno cree que es mejor. ¿Sí? Pero ya es un juicio que estamos haciendo. Que esto es mejor que esto. Y voy a poner el ejemplo de los colores, por ejemplo. No es mejor el blanco que el negro. No es mejor el rojo que el azul. Todos los colores son parte de un espectro y todos son necesarios para combinar y hacer una obra de arte. Las combinaciones de estos colores son lo que le dan la vida a una obra de arte. Algunos colores te gustan, algunos colores no te gustan, algunos te gustan más, otros menos, pero todos son necesarios para crear una obra de arte. ¿Sí? Lo mismo con las emociones. Todas las emociones son parte de un espectro de emociones, ¿sí? De un cuerpo de emociones. ¿Sí? Y es natural que sintamos cualquiera de ellas. ¿Sí? Pero si rechazamos alguna de ellas, se ve afectadas las otras. ¿Sí? La emoción y esas frecuencias que sentimos son la fuente de nuestro carisma y nuestro magnetismo. ¿Sí? Se preguntarán a veces por qué algunas personas son tan atractivas a otras y no necesariamente me refiero a bonitas, nada, simplemente tienen un, qué sé yo, ¿verdad? Algo tiene esta persona. Y es porque su carisma está amplificado. ¿Sí? Ahora,
trata de rechazar las emociones, como la tristeza, el coraje y el enojo. Todas esas emociones son necesarias, son naturales. Las sentimos cuando tenemos una pérdida. Por ejemplo, sentimos tristeza cuando tenemos una pérdida, ya sea de un familiar, ya sea de trabajo, etcétera. Sentimos tristeza cuando algo nos pasa, que no nos gusta, o que creemos que no debió pasar y nos pasó y sentimos tristeza. Es normal sentir tristeza, ¿sí? O pasa una injusticia y te ves afectado y claro que sientes enojo, ¿sí? Es normal sentir enojo o sentir coraje. Todas las personas exitosas que yo conozco personalmente y todas las historias de las personas exitosas que yo conozco, exitosas en diferentes campos, ¿sí?, han sentido coraje para salir adelante. Se requiere coraje para salir adelante, ¿sí? Se requiere enojo para salir adelante. Y de nuevo, aquí entra el enojo, pero ¿cómo que se necesita enojo? Una persona enojada, bla, bla, y entonces ya se empieza a hacer el juicio acerca de lo que es el enojo. El enojo es una frecuencia que te impulsa, ¿sí? Y que la puedes utilizar beneficiosamente, ¿sí? Entonces también se tiene la idea de que hay que deshacerse de estas emociones o no sentir estas emociones y hay que venirnos de este lado de la balanza. Pero entonces no es que querramos realmente estar alegres o sentirnos felices, sino que no queremos sentir esto. Y ahí la vibración cambia. No querer sentir estas emociones es una vibración de rechazo. No quieres estar realmente aquí, sino no quieres estar acá, ¿sí? Entonces, y es diferente, ¿sí? Entonces, cuando queremos nada más estar de este lado, se vive en una línea recta. O sea, la energía no fluye, no te mueves, no hay movimiento, ¿sí? Es así, pasa todo está bien, ¿sí? No se mueven adentro de ti, tu carisma, tu magnetismo no se amplifican, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que esté bien o mal, cada quien hace lo que cree que está bien, pero si de verdad te interesa tu desarrollo humano, tu espiritualidad, crecer en estas áreas, es necesario, amigas, profundizar un poco más, ¿sí? Ahorita que se promueve tanto la espiritualidad, igual se cree que para ser espiritual es necesario sentir solamente amor, paz, tranquilidad, generosidad, ¿sí? Y que si sientes todas esas otras emociones, es malo. Ya no eres espiritual, ya no eres buena persona. Y no es verdad. Muchas personas que se consideran espirituales o en general, reprimen las emociones, ¿sí? Y en algún punto de su vida, alguna persona o alguna circunstancia, alguna situación, toca ese botón que abre esa olla express y entonces es cuando bla, bla, bla empezamos a vomitar palabras, emociones, pero ya no son las emociones naturales. Sí, es cuando entonces hace daño a la otra persona que recibe todo eso, a las personas que están y a la persona misma. ¿Sí? Eso no es expresar enojo. Expresar enojo no quiere decir desquitarse con las personas. Tampoco que expresar enojo no quiere decir poner una cara de enojado. No. Expresar enojo significa que permites a la emoción fluir, sentirla. Ya sea enojo, ya sea alegría. Porque muchas personas también que creen que experimentan la alegría, no experimentan la alegría, simplemente no están evadiendo sentir esto y se ponen la máscara de alegría para no sentir esto, ¿sí? Y entonces a veces se tiene que poner uno máscaras para poder convivir y eso es precisamente lo que afecta a las relaciones. No que no haya relaciones saludables, claro que lo hay, pero afectan a las relaciones humanas porque entonces ya nos ponemos máscaras, porque no tenemos la libertad de expresar
nuestras emociones, ¿sí? De sentirlas, porque tenemos que tener una cara de estoy bien, para ser aceptadas o para que crean que somos personas positivas, ¿sí? Entonces tenemos que estar, estoy bien, positiva, ¿sí? Sí. ¿Sí? Cuando muchas veces por dentro no es lo que sientes, ¿sí? No tenemos que aparentar lo que sentimos, pero tampoco se trata de vomitar en las otras personas, ni se trata tampoco de responsabilizar a las otras personas. ¿Tienes algo que decirle a alguien? Pues díselo, ¿sí? ¿No te ha pasado que a veces te preguntan, ¿y qué tienes? ¿Nada? ¿Nada? ¿Estás enojada? No. ¿No? Y entonces, ¿cómo que no? Tienes una cara enojada, ¿sí? Y si no, bueno, pero mostramos eso, pero no es eso, tampoco es expresar el enojo. Por ejemplo, estás trabada, no está fluyendo, porque cuando fluye, vas a reconocer cuando dejas fluir una emoción, porque se siente bien. Todas las emociones, aunque sea enojo, aunque sea coraje, aunque sea tristeza, aunque sea la envidia, se sienten bien cuando las dejas fluir. Se siente hasta, ¡ay!, se disfrutan. Sí, todas las emociones naturales pueden ser disfrutadas si se les permite fluir. ¿Sí? No podemos, recuerden esto, ningún estado emocional es permanente. No se puede estar solamente aquí, siempre. Todo pasa momento a momento, ¿sí? Momento a momento. Y la emoción se mueve, es energía en movimiento. Y si realmente quieres que tu carisma se incremente, si realmente quieres activar la ley de la atracción, ¿sí? Necesitas sentir más las emociones naturales. Permitir que fluyan, porque es la energía la que activa nuestro magnetismo, que es lo que atrae. ¿Sí? Ok, amigos, pues esta es la explicación acerca de las emociones negativas. No existen las emociones negativas, existen las emociones naturales, saludables, las emociones no saludables, no naturales, y las emociones tapaderas. Y ninguna de ellas es mala. Tal vez las emociones no naturales, no saludables, tienen consecuencias en nuestro cuerpo que no son beneficiosas para nosotros. Pero eso no quiere decir que sean malas, diabólicas y que vienen a hacernos daño con ese fin. Son provocadas, ¿sí?, por las emociones naturales que se reprimen. ¿Ok? En el próximo video voy a hablar acerca de las emociones no naturales, no saludables, porque se habrán dado cuenta que no mencioné el rencor, que no mencioné la ira, que no mencioné la furia, que no mencioné los celos y muchas otras emociones. Así que, amigos y amigas, pues espero que haya quedado claro esto acerca de las emociones negativas que no existen. Y importante también, una cosita más, recordar que no somos nuestras emociones, sino que tenemos emociones, ¿ok? Porque a veces tratamos de evitar esto porque nos confundimos sentirnos mal con ser malas, ¿sí? O sentirnos bien, ¿sí?, con ser buenas. En realidad nuestro ser, nuestra esencia, somos bondad. ¿Sí? Pero nos podemos sentir bien y nos podemos sentir mal. ¿Okay? Entonces no confundir lo que sentimos con lo que somos. Tenemos emociones, mas no somos nuestras emociones. Tenemos un cuerpo, mas no somos nuestro cuerpo. Tenemos una mente, mas no somos nuestra mente. Tenemos un ego, mas no somos nuestro ego. Tenemos diferentes partes.
que integran un solo ser. ¿Ok? Bueno, amigas, pues con esta explicación me despido. Si tienen preguntas, por favor, escríbanme a la página de Facebook y con gusto las contestaré. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.